¿Cómo te va, Glenn? Mi nombre es Alexander, y hace poco más de un año comencé a trabajar en una barbería aquí en San Luis Potosí. Es la primera vez que tengo un empleo como barbero, y aunque en términos económicos me ha ido bien y he ido ganando mi propia clientela, también he experimentado varios eventos extraños en este lugar, que no sé muy bien cómo categorizar. Creo que la primera vez que noté que algo estaba mal con esta barbería pasó una noche mientras barría el cabello, que quedó en el piso después del último corte que hice esa noche. Como el dueño de la barbería, Carlos, es un conocido mío desde hace un buen tiempo. Tuvo la confianza de dejarme las llaves y pedirme que cerrara. Yo estaba limpiando el piso con calma, con la puerta cerrada y los ventiladores apagados, cuando frente a mis ojos el cabello en el piso comenzó a remolinarse. No fue nada exagerado, como si hubiese un tornado en medio de la barbería, pero sí era notorio que en un punto, a unos 2 o 3 metros de mí, había un cúmulo de cabello dando vueltas sin explicación aparente. Me incomodé bastante al verlo, y comencé a ver alrededor mientras intentaba escuchar algo. Quizás había un ventilador encendido y no me di cuenta, o el aire estaba entrando por una ventana que yo no conocía. Pero el lugar estaba en silencio, y no había ninguna corriente que justificara ese fenómeno. En cuanto me acerqué a revisar mejor, se detuvo por completo, lo que me hizo sentir aliviado, pero al mismo tiempo me dejó más confundido todavía. Me quedé unos minutos viendo el piso, esperando que se repitiera, pero no sucedió. Aunque no había una explicación lógica aparente, yo quise mantener la calma y no darle más importancia de la que tenía. Y así pude seguir trabajando ahí durante varios meses. Aunque los eventos extraños no se limitarían a un poco de cabello moviéndose en el piso. Una semana más tarde, estaba atendiendo a un cliente nuevo. Era a las 6 de la tarde más o menos, y había oscurecido temprano. En la barbería solo estábamos el dueño, mi cliente y yo. Levanté la mirada por un instante, y vi pasar por detrás de mí la silueta de alguien en el espejo, aunque no pude detallarlo. Me di la vuelta pensando que era Carlos, pero no vi a nadie. Y ahí cometí el error de preguntarle al cliente si había visto a alguien pasar. Ese muchacho se me quedó mirando serio y me dijo que no había visto a nadie. Y la verdad sí se puso muy nervioso. Yo no sé si fue una coincidencia o sugestión suya por lo que le acababa de decir. Pero creo que a los 5 minutos de haber comentado lo de la silueta en el espejo, él pegó un salto mientras yo sostenía las tijeras muy cerca de su oreja. Apenas pude evitar cortarlo. Y él como que no se dio cuenta y se siguió moviendo asustado sobre el asiento, jurándome por su madre que alguien acababa de agarrarle las piernas. Yo le dije que no se asustara, que seguro fue el cable de la máquina. Una mentira obvia, ya que yo no tenía la máquina en las manos en ese momento. Pero él no se calmó, diciendo que algo lo había agarrado, al nivel de la rodilla. Ese muchacho ya de por sí era blanco, pero se puso todavía más pálido. Y tal fue su susto que se fue con el corte a medio hacer. Yo me quedé pensándolo un rato, porque en serio, que pudo haberlo asustado tanto para que se fuera con el cabello a medio afeitar. Le conté esto al dueño, y él me aconsejó que, si llegaba a ver algo raro por el rabillo del ojo, mejor lo ignorara y siguiera con mi trabajo, y que por nada del mundo se lo dijera a un cliente. No me atreví a indagar en ese momento, ya que, aunque teníamos cierta confianza, tampoco éramos amigos. Con el pasar de los meses, siguieron pasando pequeños sucesos aislados, a los que preferí no darles más peso del necesario, siguiendo el consejo de Carlos de ignorarlo y no comentarle nada a ningún cliente. Sin embargo, empecé a hablar con mis compañeros de la barbería, y ellos mencionaron que se habían sentido y visto cosas raras en la barbería, sobre todo por las tardes y la noche cuando ya no había mucha gente. Cosas cayéndose sin que nadie las toque, ese tipo de cosas. Indagando un poco más, uno de los barberos más antiguos, un señor muy amable de apellido Hidalgo, me contó que esa barbería al principio no era de Carlos, sino de su padre. Y por lo que él sabía, no es que se llevaran demasiado bien. Cuando Carlos era más joven,
Era bebedor, e incluso se rumoraba que consumía otras sustancias, y su señor padre no paraba de reprenderlo. Por lo que Hidalgo sabe, nunca lograron limar esas asperezas antes de que el señor muriera. Y aunque la barbería siempre había tenido un aura extraña, a raíz de la muerte de este señor la actividad extraña se hizo mucho más común con el pasar de los años. Yo hasta ese entonces no había notado la presencia de ningún hombre en la barbería. Y es que por ese entonces, si bien era creyente en lo sobrenatural, también pensaba que era algo mucho más abstracto y que los fantasmas jamás te podrían hacer algo. Pero aprendería que las cosas no son así de la peor manera posible. Esto pasó a finales del año pasado, cerca de Navidad. Es una buena época en las barberías ya que todo el mundo va a cortarse el cabello, a arreglarse y todo eso. Yo le saqué bastante provecho a la temporada, aunque tuviera que irme de la barbería a las 8 o las 9 de la noche. Y el 22 de diciembre incluso me quedé con Carlos y otro barbero, a celebrar lo bien que nos había estado yendo. El dueño sacó una botella de mezcal y comenzamos a beber y a platicar en medio de la barbería. El piso ya estaba limpio y a eso de las 10 el otro barbero, Guillermo, dijo que pidiéramos una pizza o algo así. Yo me quedé sentado mientras él pedía por teléfono. Y en un momento de distracción escuché un golpe en la oficina. El dueño y yo nos pusimos alerta porque en la oficina había una ventana enrejada que daba a la parte de atrás de la tienda. Y pensamos que alguien se quería meter o algo así. Entramos corriendo. Y lo que se había caído fue un viejo archivero que él tenía en la oficina. Era un recuadro enorme de metal que no se iba a caer por nada, solo si alguien lo empujaba. Lo levantamos rápido entre los dos y al abrir uno de los gabinetes, se lamentó porque otra botella de mezcal que tenía ahí se había roto. Cuando volvimos a salir a la barbería, lo primero que lo sacó de onda fue que en el piso a mitad de la sala había varios cristales rotos, como si un pequeño espejo se hubiera quebrado ahí mismo. Miré a Guillermo, pero estaba de espaldas, y por lo que logré escuchar a medias estaba hablando con su novia. Me acerqué lento y miré alrededor, mientras escuchaba a Carlos detrás de mí susurrar, ese viejo. Iba a darme la vuelta, pero logré ver en el espejo de la izquierda algo en el espejo, justo antes de que éste reventara. Guillermo y Carlos se giraron mientras veíamos cómo el espejo se quebraba, y sus fragmentos se esparcían por todo el piso, y el mesón donde poníamos las cosas para trabajar. Nos quedamos viéndonos las caras, y Guillermo nos preguntó qué pasó, pero yo no pude hablar y Carlos de mal humor dijo que seguro se rompió por un cambio de temperatura o algo así. Yo me mordí la lengua, me quedé un rato más, comí un poco, y luego me fui a mi casa pensando, porque para mí no fue ningún cambio abrupto de temperatura lo que rompió el espejo. Y eso lo sé porque en el reflejo, antes de que se rompiera, logré ver claramente a un hombre mayor, encorvado y muy molesto reflejado en el espejo. No me consta que ese fuera el padre de Carlos, pero si no fue él, entonces ¿quién? Supongo que esa noche estaba molesto con él por estar bebiendo en la barbería y así se lo hizo saber. Hoy en día sigo trabajando en esa barbería y siguen pasando cosas extrañas, pero no estoy dispuesto a irme por ahora. Continuamos. El día que pasó lo que quiero contarte, yo tenía mucho trabajo. Soy peluquera desde hace años y tengo muchas clientes fijas. Y como se acercaba el Día de las Madres, muchas me agendaron para ese día y el siguiente. La peluquería abrió a las 9 y ya desde entonces teníamos todos los puestos ocupados. Yo estaba atendiendo a una clienta que conozco desde hace años, cuando entró una mujer empujando la puerta, respirando fuerte y con una cara de enojo que de inmediato me hizo saber que iba a ser una clienta complicada. Era una mujer de mediana edad con sobrepeso, vestida con una blusa oscura y una cartera apretada contra el brazo. Entró sin saludar y mirando a todos por encima del hombro, antes de pararse en medio de la tienda y decir en voz muy alta que necesitaba que la atendieran ya.
Yo recuerdo pensar que era una especie de broma y que esa señora sería amiga de una de mis compañeras. Pero el silencio en la peluquería me hizo saber que no era el caso. Mi compañera Laura, que estaba en recepción, le dijo con el tono más amable posible que ese día estábamos llenas, pero que podía pedir una cita para otro día o esperar un turno si quería, aunque no le prometía que las peluqueras se fueran a desocupar temprano. Me le quedé mirando de reojo y vi cómo la mujer hizo un gesto de fastidio, antes de decir que ella no podía esperar toda la mañana como una tonta. Laura nunca ha sido una persona que aguante tonterías. Así que ahora en un tono más firme, le dijo que había muchas clientas delante de ella, dispuestas a esperar, y que era decisión de ella hacerlo o no. Yo solo me reí disimuladamente y seguí con mi trabajo sin verla. Pero en algún punto supongo que aceptó porque la volví a ver unos minutos después. Pero esta vez estaba sentada en uno de los puestos de espera, mirando a las demás clientas con fastidio, como si todas estorbaran. Sin embargo, no se quedó tranquila y empezó a hacer ruidos de disgusto muy sonoros con la boca. Suspiraba fuerte y movía la pierna frenéticamente mientras susurraba cosas como que el servicio era malo y que en otros lugares la hubiesen atendido. Estaba incomodando mucho a las clientas que esperaban su turno. Y francamente me estaba incomodando a mí, que me encontraba a unos pocos metros del área de espera. Después de unos minutos, Laura le sirvió café para ver si se calmaba, y la mujer lo aceptó sin agradecer, pero al menos dejó de quejarse por un rato. Se quedó tomando café despacio, viéndonos lentamente a todas. Esa mujer tenía lo que se llama una mirada pesada, y también incómoda. Te veía con rabia como si estuviera a punto de embestirte. Pasaron unos 20 minutos y volvió a ponerse igual, mirando el reloj y golpeando el metal del reposabrazos con la uña, mientras decía en voz más o menos alta que la estaban ignorando. A mí no me importaba lo que ella pensaba, pero me preocupaba que fuera a espantar a una clienta mía, que por desgracia estaba a su lado. De pronto me sentí molesta y quise ponerla en su lugar. Pero algo raro me pasó, y es que justo cuando me iba a dar la vuelta para decirle que se calmara de una vez, se me cerró la garganta y se me tensó el cuerpo, como si algo dentro de mí me hubiese gritado que de ninguna manera volcara toda la rabia de esa mujer sobre mí. Y al girarme disimuladamente, ella me estaba viendo con una sonrisa extraña que me transmitió mucha malicia. Yo la ignoré y seguí trabajando. Creo que pasaron 5 minutos y yo seguí pasándole la secadora por el cabello a mi clienta, cuando escuché un chasquido seco en mi mano. La secadora se apagó de golpe y empezó a soltar humo por detrás y a desprender un olor a quemado. La desconecté de inmediato y mi clienta me preguntó si se había quemado, pero le dije que no, que solo estaba viejo, aunque la verdad ese secador funcionaba muy bien. Y de pronto escuché una risa detrás y, como no, un comentario grosero sobre usar herramientas baratas y lo mala peluquera que era. Hoy en día sé que de alguna manera fue esa mujer tan grosera la que me dañó ese secador. A los pocos minutos pasó algo parecido con el aire acondicionado. Primero hizo un ruido raro, como si se hubiera quedado atascado, y después se apagó. Laura fue a revisar el control. Lo apagó y lo encendió otra vez, pero el aire no quiso funcionar. El local se empezó a poner caluroso con tanto secador y plancha, así que sacamos unos ventiladores viejos del depósito e intentamos seguir trabajando. Fue entonces que esa mujer se levantó y dijo que ahora sí era insoportable, que como la iban a tener esperando con calor. Y Laura ya estaba harta. Y le dijo en el tono más paciente que pudo que podía esperar sentada o irse a otra peluquería. Luego como que quiso corregir y le dijo que ya faltaba poco. La señora lo tomó mal, bastante mal, diciéndole a Laura que era una maleducada que no sabía atender, y otros insultos. Pero en lugar de irse volvió a sentarse. Y unos minutos después se sentó en una de las sillas de trabajo como si ya le tocara. Esa silla era la de mi compañera Rosa, que en ese momento tenía a su clienta en otro puesto,
con el enjuague puesto, esperando para volver a sentarla ahí y terminarle el peinado. Rosa se acercó y le dijo con un tono muy tranquilo y amable que la disculpara, pero que esa silla estaba ocupada. Esa mujer apretó su cartera y le gritó que ella no veía a nadie sentada ahí. Laura y Rosa trataron de hablarle con cuidado y sin tocarla, solo diciéndole que por favor se levantara un momento. La mujer empezó a respirar fuerte y a mirar a todas con una rabia que no parecía normal. Yo seguía con mi clienta, pero había dejado de trabajar porque la tensión en el local era evidente. Una de las clientas susurró que mejor la atendieran de una vez para que se fuera, pero no era tan fácil, porque teníamos trabajos empezados y gente que pidió cita. Y ahí fue cuando todo explotó. La señora se levantó de golpe y soltó el peor grito que he escuchado. Fue demasiado fuerte y largo. Y no sé si era por el eco del local, pero incluso me hizo perder el equilibrio y tuve que agarrarme a la silla para no caerme. Juro por lo que sea que en ese mismo momento las luces titilaron, como si el grito estuviera afectando incluso los cables. Y cuando al fin cerró la boca, todas nos quedamos quietas sin saber bien qué hacer. La mujer entonces nos miró una por una a todas las peluqueras del local y dijo que éramos todas unas inútiles y que ojalá se nos cayera el sitio encima. Después agarró su cartera, caminó hacia la puerta y salió maldiciendo, diciendo que nunca más iba a volver y que nos iba a hacer cerrar. Nadie habló durante unos segundos después de que se fue. Laura se quedó parada en la recepción con la cara pálida y las demás intentamos calmar a las otras clientas, porque para mi sorpresa no fui yo sola la que se sintió afectada. Casi todas las mujeres que estábamos en la peluquería comenzamos a sentirnos mareadas o con ganas de vomitar, aunque claro, adjudicamos todo a los nervios. Después de un rato traté de seguir con mi trabajo, pero tenía las manos tensas. Habrán pasado 2 minutos desde que se fue, no más de eso, cuando escuchamos un crujido fuerte en la pared del fondo. Era la repisa larga de cerámica donde poníamos los productos, los cepillos, los envases de crema y todo lo que usábamos para trabajar. La repisa llevaba años ahí y nunca había dado problemas. Pero de pronto se escuchó un chasquido fuerte y se separó una punta del muro. Luego se escuchó como si algo se estuviera rompiendo por dentro. Y de pronto toda la repisa se vino abajo haciendo un sonido terrible, partiendo frascos, botando tintes y quebrando casi todo lo que estaba encima de él. Por suerte nadie tenía sus pies debajo. Nos quedamos mirando el desastre sin saber qué decir. Pero una clienta de inmediato culpó a la mujer que se había ido, diciendo que alguna maldad nos había hecho. Ese día rescatamos lo que pudimos, cancelamos las citas que teníamos para la tarde y cerramos más temprano. Entre todas limpiamos lo que pudimos y llamamos a alguien para revisar el aire y la instalación eléctrica. El técnico vino al día siguiente y dijo que el aire no tenía nada grave, que era raro que se hubiera apagado así. También revisaron la pared de la repisa y nos preguntaron si alguien tenía la costumbre de saltar encima o de pegarle con algo. No tenía sentido que se hubiese roto así. No sabemos cómo, pero tanto mis compañeras como yo sabemos que fue esa mujer la que ocasionó todo ese desastre en nuestra peluquería, y en serio espero no verla nunca más. Continuamos. Hola Glenn. Te comparto la historia que viví cuando recién llegué a la barbería donde actualmente trabajo. Yo llevaba poco más de 3 semanas en este lugar y todavía no tenía una silla fija. Eso me molestaba mucho, porque todos los demás tenían su silla y su espacio para poner sus máquinas, sus peines y recibir a sus clientes. Pero yo tenía que moverme según lo que estuviera libre y pedirle la silla prestada a alguien que estuviera desocupado. La dueña Rocío me decía que tuviera paciencia, que apenas se organizara la agenda me iba a asignar un puesto. Yo soy un hombre paciente. Pero a todas estas lo que más me molestaba es que yo veía todos los días una silla puesta en la esquina de la barbería, limpia con su espejo al frente, y la gaveta vacía.
No entendía por qué nadie la usaba, y aunque le propuse varias veces que me diera oportunidad de trabajar ahí, ella me insinuaba que no se podía. Una vez incluso tuve una discusión fuerte con ella, y me respondió sin levantar mucho la voz que esa silla no se tocaba, que si no me gustaba me fuera a otra barbería a trabajar. En caliente fue lo que quise hacer, pero por fortuna mantuve la calma y seguí trabajando con sillas prestadas. Con el tiempo le pregunté por qué no me dejaba trabajar en ese espacio vacío. Lo hice con el mejor tono posible. Sin embargo, Rocío siempre ha sido una señora muy terca, y para ella darme la orden era razón suficiente y no me dio ninguna explicación. No es que quiera echarle la culpa de lo que pasó, pero si ella me hubiese dado una explicación, seguramente yo no había sido tan necio. Al principio pensé que la silla estaba dañada, pero la revisé varias veces cuando nadie me veía y no tenía nada raro. El sábado que pasó todo esto, el local estaba lleno desde temprano. Había varias personas esperando y todas las sillas ocupadas. Yo ya había perdido un cliente, justo por el tema de no tener mi propia silla asignada, y ninguno de los barberos estaba dispuesto a prestarme la suya para trabajar. Lo único que podía hacer era barrer el cabello y aguantarme la rabia, justo cuando llegó Ezequiel, uno de mis clientes fijos. Él siempre se cortaba conmigo, incluso desde antes de que yo entrara a esa barbería a trabajar, porque yo le había trabajado en otro sitio, y apenas me vio me dijo que menos mal que estaba allí, que venía rápido a cortarse, que en unas 2 horas iba a salir y necesitaba verse bien. Yo miré alrededor y no había ningún puesto libre. Uno de los barberos me dijo que esperara, que esta vez sí me iba a prestar su puesto, porque saldría para almorzar. Pero Ezequiel ya estaba inquieto mirando el reloj, y yo pensé que si lo hacía esperar mucho podía irse con otro. Y yo ya había perdido un trabajo esa mañana. No quería perder otro cliente. Entonces miré la silla de la esquina, y aproveché que la dueña no estaba para sentarlo ahí. Uno de mis compañeros me advirtió que Rocío se iba a molestar, pero no le di importancia, y acomodé a Ezequiel para hacerle el corte que siempre me pedía. En ese momento noté que otro de los barberos me estaba mirando serio, y también se me acercó a decirme en voz baja que no debería usar esa silla, pero ya estaba bien molesto y le respondí que solo iba a hacer un corte, y que igual nadie me iba a reponer a los clientes que perdería hoy por no querer trabajar. Él no insistió, pero dejó lo que estaba haciendo un momento y salió al fondo con el teléfono en la mano. Recuerdo que me molesté mucho al verlo hacer eso, pero disimulé frente a Ezequiel y comencé a trabajar. Al principio todo fue normal. Empecé por la nuca y después subí por el lado derecho. Él estaba tranquilo, viendo su celular, pero de pronto empecé a notarlo un poco inquieto. Pensé que había visto algo en el teléfono que no le gustó, pero yo obviamente estaba concentrado en el corte. Solo escuchaba que empezó a respirar un poco más rápido, y de pronto me levantó la mano para que me detuviera, antes de decirme que le dio algo en el pecho. Ezequiel es un hombre joven, de 30 y pocos, pero de pronto pasó de estar tranquilo a recostarse sobre la silla señalándose el pecho, muy agitado. Yo apagué la máquina para preguntarle si estaba bien y me dijo que sí, que solo era una punzada. Pero la cara le cambió rápido, se puso pálido y empezó a respirar más fuerte mientras recobraba la compostura. Le quité la capa de inmediato y él se levantó de la silla, apoyándose en el brazo metálico como si le costara mantenerse de pie, mientras me decía que seguro era una contracción muscular por el gimnasio o algo así. Tanto fue su malestar que tuvo que irse afuera a tomar aire por unos minutos antes de volver. Todos en el local se quedaron viéndolo y viéndome a mí. Me sentí bastante mal, como si de alguna forma fuera culpa mía, aunque eso no fuera posible. Pensé que quizás había tenido un problema de presión o algo parecido, o que en el peor de los casos estaba teniendo un infarto y no estábamos sabiendo identificarlo. Salí a preguntarle si necesitaba que llamara a alguien y me dijo que no, y volvimos a la silla para seguir afeitándolo. A los pocos minutos de estar afeitándolo, me dijo que se sentía incómodo,
como si la silla estuviera demasiado fría. Luego comenzó a decirme que sentía las piernas y los brazos helados, pero yo le resté importancia e intenté darme prisa diciéndole que seguro estaba así por el susto. Le pasé la máquina por el otro lado, y él volvió a moverse, asegurándome que se estaba congelando. El aire acondicionado estaba encendido, pero no tanto como para eso, y temí que Ezequiel estuviera teniendo una emergencia médica. Le pregunté si estaba bien y él me dijo que le dolía el cuello y todo el cuerpo, que algo raro le estaba pasando. Insistí en llamar a una ambulancia, pero se negó, y me dijo que terminara, que eso ahorita se le quitaba. Yo pensé que quizá le había apretado la capa demasiado fuerte. No sé, la verdad no encontraba explicación a lo que le pasaba. Y creo que no pasó ni un minuto cuando de pronto Ezequiel volvió a levantar la mano, con la respiración acelerada, y me preguntó que quién era ese. Miré para el lado y estaba otro barbero y su cliente. Le contesté, pero Ezequiel me dijo que no, que quién estaba al lado nuestro. Le dije que yo no veía a nadie, pero entonces Ezequiel se echó hacia atrás contra el respaldo, y su cara se deformó como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. De pronto cerró los ojos con fuerza, se cubrió el pecho y gritó con todas sus fuerzas, haciendo que toda la barbería se quedara en silencio. Yo lo agarré del hombro para sacarlo de la silla, y él empezó a llorar mientras se agarraba el pecho. Lo llevé a una de las sillas de espera y ahí se sentó con las manos en la cara. Le pregunté qué había visto y no quiso hablar. Después respiró hondo y me dijo que vio a un hombre llegarnos por el costado y que luego se paró detrás de nosotros. Sacó una pistola y le disparó por la espalda, que incluso giró para poder darle también en el pecho. Se tocó el pecho otra vez como si no creyera lo que pasaba, y uno de los clientes terminó llamando a emergencias, porque pensaron que estaba teniendo un infarto. Yo no sabía qué hacer, y en ese momento de confusión llegó la dueña. Lo primero que hizo fue mirar la silla de la esquina, y después me miró a mí. No preguntó si Ezequiel estaba bien ni qué había pasado. Solo me dijo: «Te dije que esa silla no se usaba». Y aunque traté de explicarle que el local estaba lleno, ella me interrumpió y me dijo con rabia que por algo esa silla no se usaba, y era porque allí habían matado a un hombre a tiros. Decir eso en voz alta fue una imprudencia, ya que todavía había varios clientes en la tienda, y algunos que estaban esperando se levantaron de su silla y se fueron. Cuando Ezequiel se recompuso, le terminé su corte y le pedí disculpas por lo que pasó, ya que no lo sabía. Días después volví a la barbería y le pedí disculpas a Rocío para intentar mantener mi trabajo, ya que encontrar un buen lugar estaba resultándome difícil. A pesar de lo terca que es, también es comprensiva, y me pidió disculpas por no decirme. Luego me explicó que esa silla había sido una maldición desde que pasó lo del tiroteo. No puede botarla porque le costó mucho dinero, pero aunque la tapizó y le hizo mantenimiento, nadie la quiere comprar. Después de eso, Rocío no volvió a mencionar lo que había pasado, y yo tampoco le pregunté más. He seguido trabajando ahí y la silla sigue en el mismo lugar, aunque por fortuna ya no me siento tentado a usarla porque tengo mi propio puesto. Me he sentado un par de veces en ella como tentando al destino, pero no me ha pasado nada. No sé cómo funciona, pero sin duda hay algo aferrado a ese objeto, y es mejor que ningún cliente la use. Continuamos. Siempre voy a la misma barbería porque me queda cerca de la casa y ya conozco a Miguel, el barbero que siempre me atiende. No es un lugar elegante ni nada por el estilo, pero trabajaban bien y yo ya me sentía cómodo ahí, así que nunca buscaba otro sitio. Ese día entré y saludé a Miguel como de costumbre, pero a diferencia de otras ocasiones, desde el primer momento noté un olor raro dentro del local. No era que la barbería oliera siempre flores y perfume, pero sin duda ese no era su olor normal,
y tampoco eran productos para el cabello ni humedad. Era algo rancio, como si hubiese dejado que un trozo de carne se echara a perder. Cuando Miguel me vio la cara, me preguntó qué me pasaba, y le pregunté en voz baja qué era ese olor. Ahí él se disculpó, y sin responderme de forma directa, movió un poco la cabeza, señalándome a un señor que estaba esperando en las sillas de atrás, al barbero que estaba a la izquierda de Miguel. Yo miré rápido y vi a un hombre mayor sentado en una de las sillas, muy quieto y con la mirada fija al frente, con la ropa vieja y las manos sobre las piernas. Pensé que tal vez venía de la calle o que simplemente llevaba varios días sin bañarse, así que no le di más vueltas. Me senté en la silla. Miguel me puso la capa y empezó a preguntarme lo de siempre, cómo lo quería, mientras yo intentaba ignorar el olor. A los pocos minutos, mientras Miguel ya me estaba emparejando el cabello, el hombre se levantó de donde estaba esperando y se sentó en la silla de al lado. En ese momento el olor empeoró bastante, al punto de que me dieron ganas de taparme la nariz e incluso me dieron algunas arcadas. Miguel me preguntó si estaba bien, pero yo no contesté. Solo miré de reojo al señor porque no entendía cómo alguien podía oler así sin que pareciera importarle. Pensé otra vez que quizás era una persona de la calle o alguien enfermo, pero igual me llamó la atención lo quieto que estaba. Recuperé la compostura y seguí en mi puesto, notando con el paso de los minutos que el señor no hablaba ni se movía casi nada. Solo se quedaba mirando al frente. Yo traté de no ser grosero, así que aparté la vista, pero después cometí el error de fijarme en él a través del espejo. Y en cuanto lo hice, su reflejo cambió. Vi claramente cómo la cara se le empezó a deformar de forma grotesca. La piel se le apretó hacia los lados y la boca se le abrió más de lo normal. Yo pensé ahí que si era un viejo loco y que estaba haciendo gestos con la cara. Pero cuando empezó a sangrar por la comisura de los labios, ahí sí supe que no era algo que él estuviera fingiendo, o al menos que no era algo normal que una persona pudiera hacer. No me asusté de inmediato, pero sí me quedé muy quieto mirando el reflejo de ese hombre, viendo cómo la sangre le bajaba por la barbilla. Me giré para verlo directamente, y cuando lo hice no vi nada raro. Era otra vez el mismo señor sentado con el gesto serio y las manos quietas. Sentí un vacío en el estómago y miré otra vez al espejo, y su reflejo era normal de nuevo. Ahí asumí que me había mareado por el mal olor, o que me disocié y soñé despierta por un momento. Ojalá hubiese sido eso. Me puse a hablar con Miguel de varias cosas, y al cabo de un rato mi mirada volvió a desviarse hacia el espejo. Ahí estaba de nuevo esa cara, haciendo gestos horribles que le deformaban el rostro, abriendo la boca y enseñando unos dientes podridos. Y esta vez estaba mirándome, como si supiera que yo lo estaba viendo. Me puse tan nervioso que Miguel se dio cuenta de inmediato y me preguntó qué pasó. Y yo le dije que mirara el espejo, que por favor mirara bien al hombre de al lado. Miguel levantó la vista, vio hacia el frente, y después me miró a mí como sin entender, diciéndome que no entendía, y que si me sentía bien. Ahí supe que era yo solo el que estaba viendo esa cosa, y en serio temí que estuviera teniendo una alucinación, mientras que seguía viendo a esa cosa en el espejo, estirando su boca y torciendo su cara como si fuera un trozo de plastilina. Mi novia me explicó que lo que empecé a sentir en ese momento, ese dolor punzante en el pecho y ese deseo tan fuerte de salir corriendo, se debió a que estaba teniendo un ataque de pánico. Le insistí a Miguel tartamudeando que viera el reflejo de ese hombre, pero él me aseguró que no veía nada. De pronto una voz a mi costado me llamó por mi nombre y me preguntó si estaba bien. Me giré, y era ese hombre con la cara perfectamente normal, que me estaba sonriendo, diciéndome si estaba teniendo una pesadilla o algo. No sé cómo sabía mi nombre, ya que jamás en mi vida lo había visto ni conocido. Yo no estaba soportando esta situación. No soy una persona que se diga muy valiente, y quería irme de ahí de inmediato. Le dije a Miguel que lo dejáramos así,
que mañana volvía o algo así. Pero me dijo que me calmara y me volvió a preguntar qué me pasaba, mientras yo me levantaba del asiento y me alejaba. Yo no sabía cómo explicarle. Ni siquiera sabía qué pensar en ese momento. No sabía si estaba viendo un fantasma o si acaso alguien me había drogado con alguna cosa alucinógena de camino a la barbería. Miguel me preguntó si quería un vaso de agua y yo le dije que no, que por favor me terminara rápido en otra silla, o que mejor lo dejáramos para el día siguiente, porque me había surgido una emergencia. Ni siquiera quise darle muchas explicaciones, y eso que le tengo confianza a Miguel. Solo quería salir de ahí, pero él me dijo que estaba bien que me terminaba el corte en otra silla. Creo que Miguel jamás se apuró tanto en cortarme el cabello. Supongo que porque le contagié mis nervios. Y en ese rato, que creo que no serían más de 20 minutos, hice todo lo posible para no girarme hacia donde estaba ese hombre mayor, aunque podía sentir su mirada sobre mí. Tampoco quise ver el reflejo en los espejos, por miedo a que esa cara monstruosa volviera a aparecerme. Cuando al fin terminamos, Miguel me quitó la capa y me mostró el resultado. Pero yo casi ni me miré porque me daba miedo ver esa cosa en el reflejo. Le dije que estaba bien. Saqué el dinero y se lo di rápido antes de irme. Él me preguntó por mensaje si de verdad me encontraba bien. Y yo le dije que sí, que me había salido algo urgente y que luego volvía si hacía falta arreglarlo. Cuando ya estaba en la calle sentí alivio, como si me hubiera quitado algo de encima. El corte no me gustó porque estaba hecho con prisas, pero yo definitivamente no podía quedarme un segundo más al lado de esa cosa. Le conté esta historia a mi abuela, y ella me dijo que probablemente ese hombre era un demonio o algo así. Yo no soy muy creyente de esas cosas religiosas, aunque quizás sí había algo perverso con ese hombre. Nunca supe cómo sabía mi nombre, o si acaso todo fue una alucinación. Afortunadamente no volví a ver cosas así, y ese hombre no volvió a la barbería. Pero a veces sueño que estoy frente a un espejo y vuelvo a ver esa cosa. Supongo que es inevitable que se quede grabado en mi memoria para siempre. Continuamos. Yo siempre he sido una persona creyente de las energías. No de una manera exagerada ni como para andar diciendo que todo tiene una explicación espiritual. Pero sí suelo sentir cuando alguien entra a un sitio con algo muy cargado encima. En la peluquería me había pasado muchas veces que llegaban clientas tristes o molestas. Y una lo nota aunque lo intenten disimular. Pero esta tarde que quiero compartirles fue distinto. La chica entró casi al final del día, cuando ya mis dos amigas se habían ido y yo estaba terminando de ordenar unas cosas. Las tres tenemos una peluquería pequeña, con apenas 3 puestos, un lavacabezas y una repisa. También es importante mencionar que tenemos un depósito diminuto al fondo, donde guardábamos escobas y productos de limpieza. La chica preguntó si todavía podía atenderla, y yo estuve a punto de decirle que no porque ya era tarde. Pero se veía tan demacrada que me dio cosa mandarla a irse. Tenía la piel apagada, ojeras muy marcadas y el cabello largo, opaco y enredado en varias partes, como si llevara mucho tiempo sin cuidárselo. Me dijo que solo quería que le cortara el cabello y que se lo lavara bien. Y su voz sonaba tan cansada y triste, que le dije que sí y que se sentara. Desde que le puse la capa sentí una incomodidad rara, como si el aire alrededor de ella estuviera más pesado que el resto del local, aunque no sentí miedo al principio. Pensé que la energía de ella era algo pesada, porque seguro tenía muchos problemas, e intenté sacarle conversación. Esa chica comenzó a desahogarse como si yo fuera su psicóloga. Mientras le desenredaba el cabello con cuidado, ella me contó todos sus problemas con sus padres, con su novio y sus amigos. Pero de entre todo lo que más me llamó la atención fue que me contara que una mujer la odiaba y estaba obsesionada con ella, pero no tenía idea de por qué. Yo me concentraba en mi trabajo mientras ella prácticamente lloraba frente al espejo. Luego le lavé el cabello
y me asombré al ver que el agua comenzó a salir literalmente negra. Le pregunté si usaba tintes para tener un cabello así y me dijo que no, que era natural. Eso me incomodó un poco, pero no me atreví a preguntarle desde cuándo no se lo lavaba. Al cabo de un rato salió limpio otra vez, y cuando la preparé para el corte, ella me dijo que hiciera lo que quisiera, que solo quería sentirse más ligera. Fui cortando las partes más largas y enmarañadas, dejando los mechones en el piso. Como dije, creo en las energías, pero no por eso soy una persona especialmente susceptible que crea que todo tiene una explicación sobrenatural. Y aún así mis nervios fueron en aumento, ya que cada vez que caía cabello al piso, me daba un escalofrío en los brazos y en la nuca. Traté de convencerme de que era cansancio, porque había sido un día largo y ella no era mi primera cliente. Pero la incomodidad fue creciendo. La chica cerró los ojos en todo momento. Ya no estaba desahogándose y la vi mucho más relajada. En un momento me dijo en voz baja que muchas gracias, porque en verdad lo necesitaba. Y yo le contesté que no se preocupara porque iba a quedar hermosa. Lo normal que se le dice a una clienta. Para cuando terminé, parecía otra persona. La cara se le veía menos tensa y el cabello ya tenía forma. Me dijo que se sentía más ligera y luego de pagarme me dio un abrazo casi llorando, agradeciéndome nuevamente. Eso se sintió bien. Fue como una buena acción de mi parte y me hizo feliz pese al tiempo que dure para terminar con ella y la incomodidad injustificada que tenía. Ya eran las 8:30, casi las 9 de la noche. Yo cerré la puerta detrás de ella y bajé la persiana metálica para poder barrer el cabello y terminar de ordenar la peluquería antes de irme. Revisé que la puerta quedara bien cerrada y empecé a recoger. Yo estaba acostumbrada a quedarme sola en la peluquería. Nunca me había dado miedo cerrar porque ese era mi espacio. Pero esa noche el lugar se sentía diferente. No sabría explicarlo con palabras, porque no había ningún ruido extraño ni tampoco se movía nada. Pero se sentía raro, como si alguien estuviera parado muy cerca de mí. Apagué la música porque me empezó a molestar y comencé a barrer el cabello de la chica. Había bastante en el piso, sobre todo mechones largos y oscuros que se juntaban debajo de la silla. Mientras barría, me di cuenta de que no quería tocar ese cabello con las manos. Fue algo instintivo que también me pareció raro, porque yo trabajo con cabello todos los días, y no soy delicada con esas cosas. Pero esos mechones me daban rechazo. Los fui juntando con la escoba tratando de terminar rápido. Y lo raro, lo verdaderamente raro, empezó aquí. De pronto la radio se encendió. El sonido de la música me hizo pegar un brinco, y giré hacia el gabinete donde lo poníamos. Era un radio viejo que funcionaba bien y jamás se había prendido solo hasta esa noche. Me quedé quieta unos segundos viéndolo antes de correr para apagarlo. Luego seguí barriendo, mirando al piso con una pesadez extraña en el cuerpo, hasta que me invadió la sensación clara de que alguien me estaba mirando. Ya no era una simple molestia, sino una certeza, que de nuevo no puedo explicar con palabras, solo lo sabía. Me giré despacio y justo delante de la persiana metálica, del lado de adentro, había una mujer vestida de negro. Era muy alta, más que cualquier clienta que yo hubiera atendido en mi vida, y tenía la cara pálida, sin ninguna expresión. Lo peor eran los ojos, ya que los tenía completamente negros como su ropa, y se quedó mirándome sin moverse. No escuché en ningún momento que la persiana subiera o bajara, ni que la puerta de la persiana se abriera, pero ahí estaba esa mujer. Yo no grité, ni tampoco corrí. El cuerpo no me contestó y solo me quedé parada con la escoba en la mano, sin valor para mover ni un centímetro. La cosa, porque no puedo llamarla de otra manera, siguió mirándome unos segundos, aunque no sé cuántos, y después movió la cabeza apenas, como si hubiera visto algo al costado de la tienda, y empezó a caminar hacia el depósito de las escobas.
No caminaba rápido ni de una forma normal. Parecía levitar, avanzando por delante de la silla sin hacer ruido, y llegó a la puerta del depósito. Ese depósito es diminuto. Es más bien como un armario pequeño donde apenas caben las cosas que guardamos ahí. Lo que quiero decir con esto es que una persona no cabe adentro con la puerta cerrada, y menos una tan alta. Pero eso no era un limitante para esa cosa, que sin abrir la puerta pasó. Literalmente la atravesó. No la empujó ni la movió. Ni siquiera hizo ruido antes de entrar al depósito. Cruzó la madera y desapareció adentro. Y yo seguía ahí parada, quieta como fuese un maniquí de exhibición. En ese momento sentí algo muy claro, aunque no puedo explicar de dónde salió esa seguridad. Supe que eso había llegado buscando a esa chica, siguiéndola. No llegó con ella físicamente, sino atraído por lo que ella dejó atrás, por su cabello y por la suciedad que traía encima, por esa sensación pesada que traía. Fue una idea inmediata y no me hizo falta pensarlo demasiado para entender que era así. Miré los mechones que había barrido y sentí ganas de sacarlos de la peluquería en ese mismo instante. Me obligué a moverme. Fui por una bolsa. Recogí todo el cabello con la pala y lo metí ahí sin tocarlo. También recogí los mechones que habían quedado cerca del lavacabezas y debajo de la silla. Cerré la bolsa con varios nudos y la saqué al pasillo del centro comercial, donde está ubicada la peluquería. Luego llamé a mi esposo y cuando me contestó, le dije que por favor fuera a buscarme ya mismo, que no hiciera preguntas y fuera hasta la peluquería. Por fortuna me hizo caso. Solo me preguntó si estaba a salvo, y le dije que sí, para que no se preocupara. A los 15 minutos estaba golpeando la puerta, y yo estaba adentro, mirando la puerta del armario con intensidad. No quería despegarle la mirada de encima. Cuando entró me preguntó qué había pasado, y le dije que no iba a abrir esa puerta sola por ninguna razón. Él se acercó conmigo y revisamos el depósito. No había nadie. Y aunque sacamos las escobas y los productos de limpieza estaba vacío, obviamente. Yo apagué las luces rápido, cerré todo. Al día siguiente volví con mi esposo y con una de mis amigas que también atendía a sus clientas ahí. A las dos les conté lo que había pasado, y aunque desde afuera todo parecía normal cuando abrimos, vimos el desastre. Los peines estaban regados por el piso, las toallas tiradas, los cepillos fuera de los cajones, varios envases de crema abiertos y derramados sobre la repisa. Las sillas estaban movidas del lugar y los espejos estaban pintarrajeados con productos para el cabello, como si alguien hubiera agarrado crema, tinte y gel y los hubiera restregado con las manos. No había palabras escritas ni dibujos claros, solo manchas, marcas torcidas y huellas por todas partes, como si alguien hubiese caminado descalzo por todo ese desastre. El depósito estaba abierto, y las escobas estaban regadas y una caja de guantes apareció abierta en el suelo. Revisamos si habían forzado alguna entrada, pero no había señales de robo. No faltaba dinero, no faltaban máquinas ni nada de valor. Solo estaba todo revuelto, como si no fuera suficiente. Luego de limpiar el desastre, descubrimos que el desagüe del lavacabezas estaba atascado. Y cuando llegó el señor que reparaba estas cosas, lo que salió de ahí fue un alquitrán asqueroso. Aunque no hacía mucho ya habíamos destapado ese desagüe. Nunca volvió a pasar algo así, afortunadamente. Perdimos ese día de trabajo y tuvimos que gastar bastante para reponer muchos de los productos, que encima no eran baratos. Mis amigas me dijeron que quizá alguien había entrado, pero ninguna supo explicar cómo. Y yo no discutí mucho, pero sí les repetí mi historia. Y al día de hoy nadie ha logrado convencerme de lo contrario. Esa chica venía con algo muy pesado encima, y yo la ayudé a quitarse parte de la carga energética que traía. Pero el precio fue ser víctima de una manifestación sobrenatural muy fuerte. Solo espero que esa chica esté bien,
ya que nadie merece ser acosado por una entidad tan horrible como esa.